Patricio es ingeniero civil y estructural de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de California, Berkeley. Es director ejecutivo de CIEPLAN, director estratégico del Magíster en Gestión para la Globalización del DII, miembro del directorio de la Iniciativa Científica Milenio, miembro del directorio Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología PONICIT 2008-2010, expresidente del Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad 2007-2008. Su área de especialización son educación superior, comercio internacional y economía latinoamericana. Le damos las gracias a Patricio por estar en el consejo. Gracias por acá. Antes de empezar, quiero decir bien francamente que yo creo que los dirigentes estudiantiles universitarios han puesto sobre la mesa las cuestiones sustantivas y relevantes respecto a la educación superior. Coincido con la pregunta, pero como ustedes van a ver, discrepo con la respuesta. Y de eso se trata, estar en una universidad en la cual coexisten posturas diferentes y podemos dialogar al respecto. Lo que primero quiero hacer es proporcionarles algunos antecedentes empíricos que son fundamentales para captar digamos, cuáles son los elementos que deberían estar, a mi juicio, en el análisis. El primero tiene que ver con esto de los aranceles. Lo que ustedes tienen ahí son los aranceles promedio de la educación superior de la Universidad Chilena o de varios países relativizados por PIB per cápita. Ok, la fuente OECD. Y lo que ustedes pueden ver ahí, que Chile es el país que tiene un mayor costo relativo de educación superior, esto relativizado al PIB per cápita, vale decir lo que ustedes están viendo, que el arancel promedio de la educación superior chilena es 41% del PIB per cápita. ¿Okay? Los países que se caracterizan por tener un alto costo de sus universidades son Corea, Estados Unidos, Japón, y ustedes ven cómo, a qué distancia están respecto a lo que está Chile. No estoy metiendo países latinoamericanos en la comparación, porque la mayoría de los países latinoamericanos tienen universidades que son gratuitas. Esto va a hacerle ver cuál es el nivel en el cual están las universidades acá con respecto a los países que están en la OCDE. ¿Okay? La otra cuestión no es solo el nivel, sino que también el ritmo de crecimiento de los aranceles universitarios. Lo que ustedes ven acá es que, tomando el periodo 97-2009, los aranceles universitarios aumentan 60% real en 12 años. 60% real quiere decir sobre UF. ¿Okay? Lo que tienen ustedes ahí, las líneas llenas, corresponden en un caso a las universidades privadas de la región metropolitana, en el otro caso a las estatales de regiones. Y las líneas punteadas corresponden al IPC, el incremento del IPC en ambos casos. O sea, hay diferenciales en los niveles de los aranceles, pero ustedes están viendo que el ritmo de crecimiento de 60% real en 12 años es indistinto, ya sea para universidades estatales, privadas, las que están en la región metropolitana y las que están en regiones. Todos aumentan en este nivel y para efecto de referencia está lo que ha aumentado el IPC, para hacerles ver el efecto de 60% real en 12 años. Y aquí ustedes tienen un par de universidades, un par de carreras, en las cuales el aumento es bastante mayor. Medicina, 120% real en 12 años, odontología 150% real. Ahí ustedes tienen ingeniería civil, 75% real, poco sobre el promedio que mencionaba antes. ¿Okay? O sea, los aranceles no son tan altos, sino que además crecen a tasas que están por sobre el IPC. El otro elemento que es importante tiene que ver quién paga estos aranceles altos. Lo que ustedes tienen aquí es la relación gasto privado, gasto público en la educación superior. ¿Okay? Y nuevamente Chile destaca. ¿Qué quiere decir esta relación de 5.2? Que por cada millón de pesos que destina el sector público a educación superior, las familias, ustedes, los jóvenes, ponen 5,2 millones de pesos. O sea, la relación 5,2 a 1 tiene que ver, y en lo que se traduce, que Chile tiene el mayor gasto privado relativo al gasto público del mundo.
vean nuevamente los países en los cuales las universidades valen bastante caro, y son conocidas, Corea, Japón, Estados Unidos, cuán distante están de lo que está Chile. Incluso Estados Unidos, que tiene las universidades en términos absolutos más caras del mundo, ustedes ven que por cada por cada millón de pesos que pone el sector público, el sector privado, vale decir, las familias y los jóvenes ponen 2, 1 a 2, aquí es 1 a 5, ¿ok? Para que los quiero sensibilizar respecto a quién está financiando la educación superior en este país. La están financiando los jóvenes que van a la educación superior y su familia. Ok, la contraparte de esto es gasto público en educación superior como porcentaje del PIB, es lo mismo que antes, pero he visto cuánto el sector público, cuánto el fisco, cuánto el Estado aporta a la educación superior, y aquí ustedes ven en términos relativos al PIB, Chile tiene el menor aporte público del mundo. Ok, ustedes lo ven ahí, 0,5% del PIB. Ok, en relación a los otros países estos que están donde la OECD. ¿En qué se traduce todo esto? Todo esto se traduce en la incidencia del costo de la educación superior, un hijo en el ingreso familiar por quintiles es lo que ustedes están viendo aquí. O sea, del 1 al 5 tenemos el quintil 1 es el de menores ingresos, quintil 5 el de mayores ingresos. Después la incidencia que tiene el costo de tener un hijo en educación superior, ustedes ven que al menos para los 3 quintiles más bajos es sobre el 40% del ingreso familiar. ¿Ok? Y esto, noten que si agregamos un segundo hijo dentro de la familia, esto es cuestión de multiplicar por 2. O sea, esto se escala, digamos, los aranceles en la creación de descuento, pues si pasáis de 1 a 2 hijos en la universidad, esto implicaría que inclusive el quintil 4 llega a tener un gasto superior, o sea, representaría el costo de tener 2 hijos en la educación superior más del 40% del ingreso familiar. Ahora, ¿en qué se traduce esto? Obviamente las familias no pueden destinar alrededor del 40% al ingreso familiar, del ingreso familiar para poner o para tener un hijo en la educación superior. Entonces, ¿cómo lo financian? Se endeudan. ¿Y cuál es el resultado de esto? Y aquí está la relación deuda a ingreso anual. Este es el stock de deuda, la deuda acumulada. Una vez que ingresan los profesionales universitarios, la deuda que han incurrido durante su estudio en relación al ingreso anual del primer año que van a recibir como profesionales. Y ustedes pueden ver la relación deuda-ingreso anual, es que Chile tiene un coeficiente de 174%. O sea, Chile es el país que tiene la mayor o peor coeficiente deuda del mundo. Miren el país que le sigue, que es Colombia, y miren lo que pasa en los otros países, incluso Estados Unidos, en que se habla hoy día del problema del endeudamiento que hay en la educación superior, y Obama está tomando cartas en el asunto. No llega al 60%, aquí es casi 3 veces más alto la situación en términos de coeficiente de deuda a ingreso que la que se observa en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? Las familias no pueden pagar, los jóvenes no pueden pagar, y si no pueden pagar, este incremento de moroso. La morosidad es un problema serio hoy día en las familias de jóvenes que están estudiando en la educación superior. Y este es un tema, aquí quiero, digamos, meter el mensaje. Este es un tema, el tema de la morosidad, y que las familias están discómodas, los jóvenes están discómodos. Es una cuestión que a mí me ha sorprendido que los dirigentes estudiantiles de la CONFECH nunca lo han puesto sobre la mesa. Y es un tema central que afecta a un montón de morosos. O sea, en el CEIM, Ingeniería Industrial, hicieron el sitio yodeo.cl, en el cual aparecen al menos 6.000 estudiantes, las cargas de estudiantes Yo Debo Esto, una iniciativa realmente ingeniosa, en la cual uno va viendo en este sitio cuánta gente está endeudada y está viendo la cara a los jóvenes endeudados. La CONFECH no pone el tema de qué hacer con los morosos, es el gobierno que lo cuesta. Y la CONFECH no aprovecha esta propuesta que está haciendo el gobierno de cómo zanjar este problema con los morosos. Este es un problema complicado. Y no me queda claro porque la CONFECH no es algo que le parezca relevante. ¿Okay?
O sea que lo que estoy diciendo aquí, la síntesis de los gráficos anteriores, los aranceles universitarios los mayores del planeta, el incremento de aranceles muy elevado, 60% real, Chile ha privatizado el gasto, el pago del gasto de la educación superior, el gasto público chileno, el aporte fiscal es 0,5% del PIB, el menor del mundo, un hijo en la universidad más del 40% de ingresos familiares para los 3 quintiles de menores ingresos, 60% de la población, un hijo de educación superior, y los universitarios chilenos, mayor endeudamiento de todos los países. ¿Ok? Bien. Vamos ahora, ¿cuáles las explicaciones o cuáles son las propuestas con las cuales parte los dirigentes estudiantiles? ¿Ok? Ustedes, lucro. El responsable de todo esto, lucro. Muy bien, examinó el problema del lucro. ¿Ok? Por eso le puse a esto el lucro o no lucro. Ese realmente el dilema central. Supongamos, para efectos del análisis, que los problemas universitarios son 2. O sea, nivel de los aranceles o 3, dejé algo afuera. La calidad de la educación y los morosos. ¿Ok? Supongamos que esos sean los problemas de la centrales de la educación universitaria chilena. Son muchos más que vamos a ver después a continuación. ¿Ok? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿En qué afecta a los problemas de la educación universitaria la existencia de universidades con fines de lucro? Ojo, el hecho de que existan universidades con fines de lucro viola la ley. ¿Ok? Cierto. Según la ley no debieran existir, pero existen. ¿Ok? Y después vamos a ver por qué existen y por qué es tan difícil el control de que eliminar a estas universidades con fines de lucro. ¿Ok? Pero analicemos el problema en forma más sustantiva. ¿Qué diferencia le hace a un joven estudiar en universidades con fines de lucro o sin fines de lucro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? Para ver por qué nos tiramos picada contra las universidades con fines de lucro. Veamos cuál es el rol que han tenido las universidades con fines de lucro. Más del 30% del total de la estudiantado universitaria, igual es decir, casi 180.000 estudiantes están en universidades con fines de lucro. Además, estas universidades con fines de lucro han posibilitado el gran incremento de la expansión universitaria de las 2 últimas décadas. O sea, cuando decimos de que ya hay, yo voy a generalizar, en educación superior, 1 millón de jóvenes en educación superior, que es un indicador de éxito de cómo está funcionando el sistema, las universidades y las instituciones con fines de lucro, CFT y B, han desempeñado un rol muy importante. Lo tercero que hay que poner sobre la mesa es que la composición mayoritaria de los estudiantes de la universidad con fines de lucro provienen de los quintiles de menores ingresos. O sea, las universidades con fines de lucro han contribuido a la movilidad social. O sea, están jugando un rol importante dentro de la sociedad. ¿Ok? Hechos empíricos, por otro lado, los aranceles de las universidades estatales, la Chile, el nivel de los aranceles es mayor que de la mayoría de las universidades con fines de lucro. Otro hecho empírico es que la calidad de algunas universidades con fines de lucro de la región metropolitana es superior a la calidad de algunas universidades estatales de regiones. ¿Por qué los jóvenes de regiones vienen a estudiar aquí a Santiago una universidad con fines de lucro? Porque intuitivamente creen de que esta universidad con fines de lucro de Santiago es mejor en calidad que la universidad estatal de regiones. Y por eso ustedes ven este flujo migratorio de jóvenes de regiones que se vienen a Santiago a estudiar en estas universidades con fines de lucro. Si las universidades estatales de regiones fueran de alta calidad, los jóvenes sería irracional moverse. ¿Ok? Entonces la pregunta, supongamos la propuesta de los dirigentes de la CONFECH, de ustedes, es que se acabaran las universidades con fines de lucro. ¿Ok? Supongamos que desaparecen de Chile. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿van a disminuir los aranceles del resto de la universidad? ¿Va a mejorar la calidad de la educación del resto de la universidad? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Ok? Obviamente la respuesta es negativa. Entonces, yo he estado en el gobierno. La primera cuestión que pongo sobre la mesa de negociación, ya, suprimamos la universidad con fines de lucro. Y vamos a ver cuáles son las complejidades para entrar a hacer eso. No afecta en nada
a la forma de fondo como funciona el sistema de educación superior chileno. O sea, por eso el libro con foco en lucro, a mi juicio, desvía la atención de los temas relevantes. Aranceles, la calidad de la educación, la deuda, que es, desde el punto de vista gremial de ustedes, o sea, de lo que les afecta a ustedes como estudiantes, es lo que deberían estar poniendo sobre la mesa todo el rato y no transar en eso. ¿Okay? Pero sigamos con las universidades con fines de lucro. ¿Okay? ¿Qué es, revisando la literatura, particularmente norteamericana, que efectivamente hay problemas, en el caso norteamericano, con las universidades con fines de lucro? ¿Y cuáles son los problemas? Alta deserción y baja empleabilidad. Esos son los dos problemas que se detectan y que se critican a las universidades norteamericanas con fines de lucro. ¿Okay? Supongamos que fueran los mismos problemas que pasan aquí en Chile. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es directa, regulación y restricción a ponerle a la universidad con fines de lucro. O sea, de hacer lo siguiente, devolver el 70% de los aranceles a los alumnos que desertan. ¿Okay? O compensar el primer año post-egreso como profesional de los diferenciales salariales que existen respecto al salario promedio de la profesión en cuestión. Para eso hay un sitio Futuro Laboral en que da los promedios de las distintas profesiones al primer año de egreso y la universidad compensaría por este diferencial. ¿Okay? Si las universidades con fines de lucro hicieran esto, ¿importaría que fueran universidades con fines de lucro? Por otro lado, ¿por qué no le exigimos lo mismo al resto de las universidades? ¿Okay? Entonces vamos al tema 2. ¿Cuál es realmente la diferencia entre una universidad con fin de lucro y sin fines de lucro? ¿Cuál es la diferencia? Es porque una la tiene en los estatutos y otra no. La que tiene en los estatutos, esta es una universidad sin fines de lucro, no le cuesta mucho cambiar el sin, o tiene a la que tiene con, cambiar el con por sin. Y listo, resolvió el problema. ¿Okay? ¿Puede la Superintendencia de Educación Superior discriminar entre universidades con fines de lucro y universidades sin fines de lucro? Y aquí hay que decirlo abiertamente. Las universidades con fines de lucro tienen 100 maneras distintas para extraer los excedentes. Y voy a dar un ejemplo al respecto, ¿okay? Para ilustrarles las martingadas que se pueden inventar. Supongamos que el salario de un rector fuera 20 millones de pesos por mes. La pregunta es, ¿cómo un rector gana 20 millones de pesos por mes? Entonces, bueno, va a hacer la respuesta que ustedes van a dar si han tomado los cursos de micro, neoclásica tradicional. Bueno, ese es su nivel de productividad. Si el nivel de productividad equivale a 20 millones, hay que pagar a 20 millones mensuales. ¿Cuál es el problema que está detrás? El problema que está detrás que no hay un mercado de rectores. O sea, se desconoce cuál es el salario de los rectores de equilibrio. Entonces, ¿cómo se determina el salario que se le paga a los rectores? ¿Saben ustedes cuál es el salario del rector de la Chile? No tengo idea. ¿Deberíamos saberlo? ¿Ok? O sea, este problema no es solo con las universidades privadas con fines de lucro, es en toda la gama. Tema 3, tema que nos duele como Universidad de Chile, como Universidad Estatal, es una cuestión global. En las universidades estatales no existe la actividad lucrativa. Estamos libres de culpa y paja. ¿Ok? O sea, este es un tema bastante complicado y que la Chile tiene un registro de cuestiones en las que no debían estar metidos, particularmente la Facultad de Economía y Administración de esta universidad, en la cual en un momento dado estuvo triangulando platas. ¿Ok? Creía que la circulación financiera era una actividad propia de la universidad, o sea, una vergüenza que una facultad haya estado involucrada en una actividad de ese tipo. ¿Ok? Vamos al tema 2. Esto va directo, segundo tema que plantea los dirigentes de la conferencia, gratuidad. ¿Okay? Y aquí yo creo que hay que examinar el tema desde el punto de vista más conceptual.
¿la educación universitaria es un bien público o un bien privado? Yo creo que los universitarios hicieron una pregunta relevante, de fondo. Nos dicen, ustedes los que tienen más de 50 años estudiamos gratis. ¿Ok? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar? Es una pregunta relevante y de fondo, y que hay que contestar, y que hay que analizar, porque tiene que ver con el tema de la gratuidad y tiene que ver con el tema del aporte público. Una mala respuesta es que antes éramos pocos y ahora son muchos. Este no es un tema empírico que tenga que ver con el número de estudiantes. ¿Ok? Pero la paradoja es la siguiente, de que antes estudiaban las élites, los jóvenes de las familias de más ingresos, los más ricos, los jóvenes más ricos estudiaban gratis. Y hoy día, que han entrado jóvenes de familias de bajos ingresos, tienen que pagar. Entonces, ¿cómo se explica esta paradoja? ¿Okay? Es una cuestión de fondo, no trivial de responder. Voy a tratar de dar los elementos conceptuales que están detrás, que tienen que ver con esta percepción en que qué es lo que es la educación universitaria, un bien público o un bien privado. ¿Ok? O sea, ese es el problema conceptual que tenemos que examinar. Y veamos cuáles son los argumentos. Educación universitaria como bien privado. Aquí hay dos argumentos distintos. Uno, que es un bien de consumo. Ustedes vieron, el presidente Piñera dijo, la educación universitaria como bien de consumo, igual como una hamburguesa, uno cuando se come la hamburguesa internaliza el beneficio, la utilidad, la satisfacción que le genera la hamburguesa que se está comiendo y en consecuencia uno tiene que pagar. ¿Okay? Ahora, lo mismo pasa con la educación universitaria. La verdad es que me sorprende, el presidente Piñera, excelente alumno de economía de la Católica, le fue excelente en su doctorado en Harvard y sabe de la existencia de esta teoría de inversión en capital humano y no tenía para qué haber usado ese argumento para ir en la dirección del privado y usar el argumento de que ustedes cuando están estudiando educación superior están invirtiendo en un capital humano de alta rentabilidad. Si la rentabilidad es alta y mayor que lo que cuestan los créditos del mercado, entonces conviene endeudarse porque el día de mañana están invirtiendo en algo que es muy rentable y van a poder repagar el crédito. Eso es lo que dice la teoría. Entonces, si esto es así, ustedes internalizan en este concepto, en este enfoque, la universidad, la educación universitaria con nivel privado y deberían ustedes pagar lo que está viendo, lo que está pasando en el caso chileno. Sin embargo, también tenemos argumentos de la educación universitaria como bien público. Como bien público, el elemento central como bien público es que en esta sociedad tan inequitativa que tenemos, el mecanismo central de movilidad social es educación superior. Y este mecanismo de movilidad social lo que hace, incrementa la tolerancia dentro de la sociedad a vivir en una sociedad tan inequitativa. O sea, la pregunta conceptual de fondo, ¿por qué somos tan tolerantes en Chile, en América Latina, a vivir en esta sociedad en la cual hay tanta inequidad? Bueno, es que en realidad hay movilidad social y los hijos de los grupos de menor ingreso tienen la oportunidad, vía educación superior, de salir de la trampa de la pobreza en la cual nacieron. ¿Okay? Ese es el primer elemento de bien público. Un segundo elemento de bien público, que los economistas reiteran a cada rato, es que este país, para incrementar su competitividad internacional y por esta vía incrementar su tasa de crecimiento, necesita capital humano de alta calidad. Capital humano de alta calidad, educación universitaria. Eso es lo que te genera saltos en la tasa de crecimiento, saltos en la competitividad, y al generar eso, este incremento son bienes públicos que en consecuencia hay que subsidiar. Tercer argumento, un argumento que hace 80 años dio Ortega y Gasset, que Ortega y Gasset planteaba: los que van a gobernar en los países en el futuro, el 1930, está diciendo esto, van a ser los profesionales. ¿Okay? Si los profesionales van a ser los que van a la élite gobernante de los distintos países, entonces más vale que tratemos de subsidiar a estos profesionales para que entren a la universidad y para que el día de mañana puedan guiar bien a los países en los cuales ellos alcanzan las más altas expectativas.
Entonces, la cuestión de fondo, principio económico de fondo, es que si hay beneficio público, el Estado tiene que pagar. Ok, le digo argumentos por uno y por otro lado. ¿Cuál es la solución ecléctica si la educación universitaria es pública y es privado? Es que, bueno, la educación universitaria es un bien mixto, público y privado, efectivo esto. Pero la solución ecléctica no me resuelve el problema pragmático. O sea, importa la composición. ¿Qué porcentaje es bien público y qué porcentaje es bien privado? Y aquí, es que decirlo francamente, no hay una respuesta técnica única. Esto no se resuelve técnicamente. ¿Cómo se resuelve entonces? Distintas preferencias de la sociedad implican un distinto mix de este porcentaje. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. En la época que yo estudié, la década 60, se percibía la educación universitaria como solo un bien público. Lo financiaba el Estado y yo estudiaba gratis. Y todos los de mi generación estudiamos gratis. Hoy día, por algún motivo, se transformó esto a partir de la ley de educación superior de 1981, en la cual se percibe la educación superior como un bien privado. Y en consecuencia, si es bien privado, tiene que pagar por los que estudian. ¿Okay? Así como se paga la hamburguesa en un restaurante. ¿Okay? Entonces, sin embargo, estos son, ¿por qué cambiaron aquí? Pregunta de fondo, ¿por qué cambiaron las preferencias de la sociedad? ¿Okay? O, quiero ir a una cuestión más concreta, ¿cuál es la solución? Entonces, desde el punto de vista empírico, es que si estamos en un mundo globalizado, hay que hacer lo que se hace en un mundo globalizado. O sea, hay que usar los parámetros de referencia que nos proporciona el mundo globalizado. Y Chile hizo un montón de esfuerzo para entrar al club de la OECD. Entramos al club de la OECD y cuando uno está en el club, tiene que invitar a los miembros del club. Tiene que hacer lo que hace el resto de los miembros del club. ¿Y qué es lo que hacen el resto de los miembros del club? Esto implica de que el aporte del Estado en Chile para la educación universitaria, noten, cuando estoy hablando en toda esta presentación, lo único que estoy hablando a la parte docente de la educación universitaria, no la parte de investigación de la educación universitaria, ¿ok? O lo que hacemos en la universidad, debiera aumentar al 1% del PIB. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que si estamos en 0,5% del PIB hoy día, entonces habría que incrementar otro 0,5% solo para la parte docente. Esto solo para la parte docente implica, como contrapartida, que automáticamente debieran bajar los aranceles en esos porcentajes. ¿Me entienden de qué estamos hablando? Entonces, ese adicional de 0,5% del PIB solo para la educación superior, parte docente, implica $1.000 millones flujo anual. ¿Okay? De eso estamos hablando para aritmetizar la discusión. Ahora, ok, esto lo tengo más adelante, creo. Bien, vamos al segundo tema. Esto es mercado y universidades. Esto ustedes ya lo han visto. O sea, yo creo que lo que ocurre es que este modelo de mercado condiciona la visión prevaleciente sobre el contexto universitario. O sea, un mercado competitivo como el de las carnicerías, decía Adam Smith. O sea, los carniceros te venden carne de mejor calidad a más bajo precio, no por espíritu filantrópico, sino porque sabe que si él no lo hace, el carnicero que está en la otra esquina lo va a hacer y lo va a sacar del mercado. Entonces, ¿cómo funciona el mercado competitivo? Explicaba Adam Smith, siglo XVIII, cuando empieza a surgir el mercado competitivo, y ahí saca esta cuestión de la mano invisible de la competencia que a las empresas que están en el mismo sector las hace competir y a bajar precios y aumentar calidad. Entonces este modelo que tienen metido adentro los Chicago Boys y que tienen metido adentro también la ley de educación superior del 81 de este país, cree de que funcionamos igual en la universidad que en la carnicería. Entonces, como hay 60 universidades, la competencia entre las universidades va a generar educación universitaria a menor precio y mayor calidad. Eso es lo que dice el modelo, eso es lo que dice el esquema, la teoría, y así como sucede en el mercado de las carnicerías, pensamos que... Pero el problema que tenemos es que el sistema universitario no ha funcionado así. Y por eso ustedes están en las calles reaccionando. ¿Ok? La evidencia empírica muestra que los aranceles solo suben. Y suben a tasas de crecimiento que son mayores al 5% real. 5% sobre la UEF. O sea, en el fondo, lo que está pasando es que las universidades no compiten bajando aranceles.
Las universidades sí compiten, ¿ok? O sea, todas las universidades queremos tener los mejores alumnos, ¿ok? Y competimos para traer los mejores alumnos. Entonces, ¿cómo están compitiendo las universidades entre sí? Por otra vía, no por vía de aranceles. La propaganda no es, mire, véngase para acá porque cobramos 20% menos que lo que cobran estas otras universidades. No es esa la propaganda que ustedes ven. Sí, la competencia es vía construcción de infraestructura, áreas deportivas, áreas verdes, avisaje en web, en diario, en revista, las fotos en las páginas sociales. ¿Okay? Ustedes ven los diarios, las fotos en las páginas sociales de distintas universidades. ¿Qué tienen que ver esas fotos en las páginas sociales con la calidad de la educación universitaria? ¿Cómo influye en mejorar la calidad de la educación universitaria esas fotos? Si fuera tan fácil, sacaríamos un montón de fotos y las repartiríamos con helicóptero por todas las universidades. ¿Okay? ¿Cómo compite también gasto en tecnología e informática? Y sobre sueldo en rostro avisaje, o sea, personalidades públicas de la farándula o de otros lados, profesores estrellas, miren, este hace clase acá. ¿Okay? Y a veces los alumnos solo lo ven en el avisaje y no lo ven nunca en la sala de clase, pero les pagan, ¿okay? Por un rol. O sea, lo que hay aquí, lo que la literatura económica dice al respecto, es que hay una especie de carrera armamentista, en que cualquier cosa que hace una universidad, el resto recibe que tiene que limitarla para no quedar atrás. ¿Okay? ¿Y en qué se traduce esto? Genera una espiral de creciente costos con poca o nula incidencia en la calidad de la educación, pero gran presión para incremento en los aranceles. Ok, voy a entrar rápidamente a otro tópico, segundo tópico, tercer tópico, calidad de la educación universitaria chilena. Y aquí ustedes tienen el ranking de universidades latinoamericanas top. Las primeras 100, 2011, número de universidades representadas por país. Y ustedes pueden ver ahí Brasil, México, Argentina, cuántas tienen, Chile, cuántas tienen. Este es un tipo de ranking que existe para las latinoamericanas. Pero mundo globalizado no hay que compararse solo con la latinoamericana. ¿Okay? Hay que compararse con ranking mundial. Un ranking mundial con 12.000 universidades. ¿Okay? Estas 12.000 universidades, ¿cómo están las universidades chilenas en el ranking mundial? ¿Okay? Te muestra de 1 a 200, 0. 200 a 500, 1. ¿Cuál creen ustedes que es? La Chile, obviamente. De 500 a 1000, 2. ¿Cuál es? La Católica y la de Concepción, y debería decir Concepción y la Católica, o sea, es la secuencia. ¿Okay? Y miren dónde está el grueso de la universidad chilena, del ranking 2000 para arriba. ¿Okay? Y ahí ustedes tienen 2000 para arriba, 44 universidades de las 60. ¿No imagen? ¿Cuál es la calidad de la universidad chilena? ¿Okay? Ahí lo tienen. Pero los rankings son cuestionables por distintas razones, entonces yo creo que mejor es este indicador. Este indicador hace lo siguiente. Este es un test de comprensión de lectura que se aplicó a gerentes y profesionales chilenos en el 2000, lo aplicó la OECD y aplicó el mismo test a estos tests que tienen distintos niveles. Nivel 1 es el tipo que lee algo y no cacha nada, hasta el test, hasta el grado 5, en que lee y debería traer el test acá y aplicarlo y ver cómo les va. Pero, en fin, o sea, no lo quiero poner en apuro. Ahora, noten, aquí estamos hablando de profesionales chilenos, ¿okay? Si procesan bien información en los párrafos de lectura que se les pasa. Miren cómo quedan los profesionales chilenos. Este gráfico está dividido en dos. Veamos el lado derecho. Lado derecho, alta comprensión de lectura, que está en los niveles 4 y 5, que son los más altos. Y noten ustedes, tenemos la suerte que también Portugal estaba en la muestra para no haber sido lo último del bloque. ¿Okay? Entonces, noten ustedes que lo grave, no es que somos penúltimos, sino lo grave es que solo 10% de los profesionales chilenos procesan bien la información de los párrafos de los cuales leen. Recuerdo que presenté esto
en que, ¿cómo se llama? Están los profesores y está el decano de esta facultad. Ah, pero esos son profesionales egresados de otras universidades, no están los de la Chile. No, le dije yo, al revés. Estos no son de la otra universidad. Aquí están los de la Universidad del Cruz. Usted fue hecho a fines del 2000, en donde ahí pescaron el grueso de la mancha. Y ahí está la Chile. O sea, profesionales como usted. Ok, si vamos para el lado izquierdo del gráfico, o sea, nuevamente aquí vemos, aquí estamos en lugares tópicos del ranking, en que, claro, que son analfabetos digitales, ahí estamos en segundo lugar. Okay. Pero nuevamente, los porcentajes, 60% de los profesionales chilenos son analfabetos digitales, en el sentido que tienen dificultades o no saben procesar la información de un texto que leen. ¿Está claro? ¿Quieren que les repita la explicación del gráfico, dado lo que dice? Ok. Entonces, noten, aquí esto tiene que ver con la calidad de la educación universitaria chilena. Estamos hablando profesional, ¿ok? ¿Y esto es misterioso? O sea, los datos tan malos. El problema que tienen es que ustedes, yo lo veo en los cursos que he hecho, o sea, curso que uno da algo de lectura, ustedes son resistentes a que se les dé lectura. No están acostumbrados a leer, nunca han leído, nunca han aprendido a leer, nunca han aprendido a pensar vía lectura. Y eso, tengo la experiencia de haber estado en Estados Unidos con mis hijos que entraron a primero básico allá, eso parte en el primer curso de educación básica, aún más, colegio público norteamericano, de donde vivían a las 11 de la mañana, tenía 2 hijos ahí, para todo el colegio, y leen de 11 a 11 y media, todos los días, y tienen los libros puestos en todas las salas de clase, el profesor saca su libro, los alumnos sacan su libro, y todos los días del año están leyendo media hora, cada uno saca. Cuando dije, chuta, se le idea, me encuentro genial, volví acá y se la produce colegio privado, le a mi hijo, al director, y me miró como si estuviera loco. Dice, ¿pero cómo se le ocurre a usted que en un curso de matemática, en vez de enseñar matemática, los niños se van a poner a leer? Porque me di cuenta de que no era, o sea, era un tipo que nunca había leído y no entendía lo que estaba escrito en ese colegio. Ok. Creo que la otra cuestión de qué es lo que está pasando en la Universidad de Chile, indicador de segregación, porque alumnos que vienen de colegio particular pagados respecto al total. Ustedes recuerdan cuando el padre Felipe de Ríos hablaba de la Universidad de Escotamil, ahí está, con rojo, la Universidad de Escotamil, ¿ok? En la cual, en la Universidad de los Andes, la Universidad Adolfo Ibáñez, más del 80% del total de los estudiantes vienen de colegio particular pagado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con calidad y con preparación y con qué es lo que es una universidad? Ustedes los alumnos no solo aprenden de los profes, ustedes los alumnos aprenden de sus compañeros de curso, la interacción que tienen con sus compañeros de curso, dentro de la sala de clase, fuera de la sala de clase, en los grupos de estudio, etc. ¿Ok? Y la mezcla es muy importante. Discutir, conversar con gente que es distinta a uno. ¿Okay? El otro indicador de no diversidad, particular pagado respecto al municipal, ustedes pueden ver la relación que hay en la Universidad de Escotamil nuevamente. Por cada alumno que viene del colegio municipal, en la Adolfo Ibáñez, en la Universidad de los Andes, hay 22 estudiantes de particulares pagados. ¿Okay? O sea, ¿cuánta diversidad hay? Están conversando, o sea, por eso que en los capítulos del libro que saqué, la Universidad de los Clones. O sea, clones conversan con clones. ¿Cuánto aprenden un clon de otro clon? Es lo mismo que está conversando uno con el espejo. ¿Okay? ¿Cuánto aprende? Cuán distinta es la conversación que no es de ir al espejo, bueno, algunos, no sé. Ok, calidad, pluralismo, okay, en la Universidad Chilena. Vamos al tema de financiamiento universitario.
No le voy a dar números. Ustedes ven, toda la cuestión circula hoy día la discusión en torno al número. Pero ¿cuáles son los conceptos que debieran guiar de cómo se asigna el financiamiento para la educación universitaria? Y eso es lo que le he puesto como principio rector del financiamiento universitario, porque yo creo que hay que cambiar. El primer principio es lo que vimos antes. La educación universitaria es un bien mixto, privado, público, y esto implica que el aporte público a la educación docente universitaria hay que aumentarla al menos al 1% del PIB en el flujo, ¿okay?, anual. Segundo problema: el sistema universitario opera con dos índices de reajustabilidad. ¿Okay? Ustedes ven que las becas y créditos usan aranceles de preferencia. En el fondo, ¿cómo se reajustan las becas y créditos? Las becas y créditos se reajustan según el IPC. ¿Okay? Pero los aranceles efectivos que cobran las universidades usan un índice de reajustabilidad desconocido, que está implicando que sube más del 5% real por año. ¿Okay? Cuando existen dos índices de reajustabilidad distintas, esta lógica económica, racional, mínima, va a generar problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Incremento de deuda y de morosidad. ¿Okay? O sea, la racionalidad económica, y no solo la económica, sugiere usar un solo índice de reajustabilidad. Y ustedes ven hoy día, está en la discusión si se va a dar beca al 40% y va a aumentar la beca al 60%. Y la pregunta elemental: esas becas, ¿cuánto del arancel efectivo cubren? Hoy día las becas y los créditos respecto al arancel efectivo que cobra la universidad, depende de la carrera, depende de la universidad, pero en general cubren entre 60 al 70%. Y en algunas universidades cubre el 50%. Entonces, una vez que te dan la beca, si eres de los quintiles de ingreso más bajo, ¿cómo cubre la diferencia? Endeudándote. ¿Dónde? El sistema financiero, que te cobra como si una inversión de capital humano, una inversión de largo plazo, fuera un crédito de consumo, aunque estuviera comprando un televisor. ¿Okay? Tercer elemento es internalizar esta cuestión de que las universidades compiten vía arancel. ¿Okay? Y aquí hay que decirlo, inclusive en las universidades estatales, en Chile, se desconoce la estructura de costos para fijar los aranceles. ¿Por qué ustedes pagan 3.850.000 pesos de aranceles por año? ¿Cuáles son los factores determinantes de esto detrás? ¿Lo saben? ¿Lo saben ustedes? ¿Hasta qué punto el arancel que ustedes pagan financia la investigación que hace esta facultad? Si la financia, la investigación que hace esta facultad es un bien público, ¿por qué la están pagando ustedes, que son privados? Si es un bien público la investigación que hacemos los profesores de esta universidad, eso debe financiar el Estado. ¿Por qué se les carga a ustedes los aranceles? ¿Okay? Entonces, por eso que es importante, esto que yo estoy planteando, transparentar, desconocer, determinar la estructura de costos que están detrás de los aranceles. Transparencia. Y esto tiene que hacerlo todas las instituciones de educación superior. CFT, IP, universidad de todo tipo. Con fines de lucro, sin fines de lucro y las estatales. ¿Okay? Y como les mencionaba, esta carrera alimentista que hay genera los costos crecientes. Cuando hay costos crecientes, lo que estamos viendo en el sistema de educación superior, hay una falla de mercado. Los agentes económicos no se están autorregulando. La autorregulación que impone la competencia y te lleva a bajar precios aquí no está llevando esta competencia que hay entre universidades a bajar aranceles. O sea, Adam Smith estaría sorprendido que la competencia entre las universidades la lleva a aumentar precios. ¿Okay? Entonces, cuando está fallando el mercado, está fallando la autorregulación, ¿cuál es la solución? La necesidad de regulación de aranceles. Esto no le gusta al gobierno, no le gusta la palabra regulación y no le gusta el concepto de regular aranceles, y luego viene la reacción: ¿cómo se va a regular aranceles? Inglaterra lo hace, Australia lo hace, y una forma simple que hubiera esperado que la CONFECH hubiera puesto sobre la mesa es: congelemos los aranceles a nivel nominal de este año para el año que viene. Una forma simple de regular aranceles. Nadie sube aranceles. Universidad o institución de educación superior que subiera los aranceles no recibe un peso sector público.
¿qué creen ustedes que harían las instituciones de educación superior? Congelarían todas las aranceles. Y mientras tanto ganamos un año para empezar a estudiar este problema de fondo. ¿Cómo se determina la estructura de costo de las universidades que llevan a fijar los aranceles que se fijan? En todas las universidades. ¿Okay? El cobro de aranceles a ustedes, a los estudiantes universitarios. ¿Okay? Y aquí yo creo que hay que hacer lo siguiente. Hay que disociar el proceso de admisión del monto pagado por los estudiantes. Una cosa es acceso y otra es cuánto se le cobra a cada estudiante que entra. Son dos operaciones distintas. Son dos fenómenos distintos. ¿Qué es lo que hemos usado hasta ahora? ¿Y qué es lo que pasa aquí en la Chile y en toda la universidad? Con esta ley de un solo precio, que todos los que van a un restaurante y comen esta hamburguesa, a todos los que comen la hamburguesa, o el hot dog, le cobran el mismo precio. Todos los que están en la fila. Y con ese principio de la ley de un solo precio, llegamos a los aranceles parejos. El uso de aranceles parejos en sociedades inequitativas es un principio totalmente retrógrado. Y lo hemos validado y lo tenemos hoy día operando desde el 1981. Y noten lo que hace la Confech, el planteamiento de la Confech: gratuidad para todos. Que lo que viene detrás, nuevamente, está la ley de un solo precio, todos pagan lo mismo. ¿Cómo todos van a pagar lo mismo en una sociedad tan inequitativa? ¿Qué es lo que se hace en otros lados, inclusive en Estados Unidos? Se usa un arancel diferenciado según capacidad de pago. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace la Universidad de Harvard? La Universidad de Harvard tiene 50 postulantes por cada vacante. Primero admite a quien quiere admitir y luego ve cuál es la capacidad de pago de los estudiantes para ver cuánto le cobran. Disociado el proceso de admisión del proceso de cobro. ¿Cuál es una forma simple? Cada vez que he planteado, esto lo he estado planteando hace 15 años, de usar aranceles diferenciados. ¿Y cómo van a diferenciar? Muy simple. Usar los aranceles pagados en la educación media como referencia. Si en el colegio ya tenemos aranceles diferenciados a nivel de colegio, eso te ilustra capacidad de pago y disposición a pagar. Entonces, bueno, eso constituye la base de cuánto debería estar pagando en la educación superior. ¿Es que acaso la calidad de la educación superior es inferior a la calidad de la educación media en los colegios privados? O sea, el valor agregado por nosotros aquí en la universidad es menor que el valor agregado en los colegios privados en la educación media. ¿Creen ustedes en eso? ¿Ok? Pero hay otras cuestiones, y esto lo plantearon los estudiantes, y yo creo que es una cuestión de fondo. No estoy en absoluto de acuerdo con la respuesta, pero la pregunta de fondo es, ok, definamos qué tipo de universidad queremos. O sea, para ver a quién se le transfieren recursos públicos. ¿Y cuáles son los tipos de universidad? Una alternativa, universidades con investigadores o universidades solo docentes. Y aquí tenemos el ejemplo norteamericano. El ejemplo norteamericano es que, ¿cuántas universidades creen que hay en Estados Unidos? 4.000. De las 4.000, el 95% de la investigación la realizan 80 universidades, el 2% de las universidades. Y el resto, el grueso de la universidad, son solo docentes. Los colleges son estrictamente docentes. ¿Okay? El college norteamericano es equivalente a los estudios universitarios profesionales que tenemos en este país. ¿Okay? Entonces, debate actual es la calidad de la docencia universitaria. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con la calidad de la docencia universitaria? Y aquí quiero, en esta facultad, plantearlo directamente. Es dudosa la relación entre la investigación y la calidad de la docencia para la formación de buenos profesionales. ¿Okay? O sea, aquí ustedes tienen un montón de profesores que son excelentes académicos, excelentes investigadores y muy malos profesores, docentes. Hacen malas clases. ¿Okay? Ahora,
aún más, pero ir más lejos. 90%, al menos el 90% de ustedes no van a seguir una carrera académica. Y el foco de la docencia en esta facultad, particularmente tan común, está orientada como si todos fueran a estudiar doctorado, matemática, física. La mayoría de ustedes no va a estudiar. 95%, 98% de ustedes no va a estudiar un doctorado, ni en física, ni en matemática, sino que va a trabajar como ingeniero. ¿Ok? Entonces, ¿qué lo necesitan? Lo que necesita el profesor del país también. Calidad en la docencia de formación de buenos profesionales. El otro tema que tenemos, que es este tema de la facultad versus la universidad. ¿Ustedes creen que entraron a la Chile? ¿Están equivocados? Ustedes no entraron a Chile. Ustedes entraron a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Entraron a la República de Bochef. ¿Okay? El lote separado del resto de la universidad. Casa central está tomada. ¿Y qué nos interesa de todo? ¿Y qué nos afecta lo que hacemos acá? ¿Cuál es el problema con este concepto de que entran a una facultad y a una universidad? Que esta facultad es un túnel continuo, no discontinuo, con 6 años de duración. Ustedes solo ven luz al final del túnel después de estar 6 años al menos seguidos en esta facultad. Y el que trata de mirar por otro lado se puede parar 7, 8 o 9 años. Y el que se va antes de los 6 años, ¿con qué se queda? Con nada. Entonces, esta no es una universidad. Esta universidad y todos son un conjunto de facultades disjuntas. Nosotros los profes no nos afecta. Yo quiero interactuar con los profes de Derecho, me puede interesar menos. Y con los de Medicina, menos aún. En cambio, ustedes sí debieran abrir. O sea, la duda que uno tiene, si ustedes entran cuadrados ya, yo creo que entran ya cuadrados y salen curvos. O sea, entonces, tenemos de alguna forma que abrirle la cabeza. Y no se la estamos abriendo en esta facultad. ¿Ok? Y para eso sería muy importante esta cuestión del college. El college, esta invención gringa, es de hace 100 años atrás. No tener rezago que hay en la educación superior chilena respecto a la autoridad. Todos estamos con el esquema de la universidad alemana europea, rígida, túneles de 5 o 6 años de duración. ¿Cuál es el problema con esto? Deserción y extensión de las carreras. Esto es un tema que afecta al 100% de los estudiantes. La deserción es entre 30 a 40% en los primeros años. ¿Y cuál es el problema de la deserción? 2 distintos. ¿Okay? Uno, económico. ¿Okay? Pagan 1 año, pagan 2 años, ¿con qué se quedan? Nada. Pero además psicológico, la frustración de alguien que entra en una carrera y se tiene que ir al primer o segundo año, ya sea, oye, ¿por qué te saliste? No me gustó. ¿No te gustó o no te la pudiste? ¿Okay? Es una frustración de fracaso. College, ¿qué es lo que hace el college? El college lo que hace, usted entra a los 18 años, no tiene ni idea de cuáles son sus preferencias, ni qué es lo que es la carrera que están estudiando. ¿Okay? ¿En qué consiste? Entonces el college lo que hace, te abre la alternativa. Ah, ingeniería, esta cuestión. No estoy tan convencido. A lo mejor comercial es más atractivo. O a lo mejor derecho, o a lo mejor sociología. O sea, empieza uno a ver el menú de alternativas que existen, empieza a clarificar qué es lo que le gusta y en qué consisten las carreras. La otra cuestión es la extensión. ¿Por qué esta carrera dura más de 6 años? La respuesta es la tesis, la memoria. ¿Para qué sirve la tesis y la memoria? ¿Aprenden mucho ustedes con la tesis y la memoria? ¿Es tan vital para su formación de la tesis y la memoria? Hace avanzar el conocimiento ingenieril, las tesis y memoria que hacen ustedes.
¿Cuántos se citan en el mundo las tesis de ustedes? Las memorias que hacen acá. O sea, en el fondo, es otra traba para que en vez que se lo hacían en 6 años, se lo hacían en 7 o 8. ¿Y cuál es el costo económico para ustedes? De estar trabajando sin título durante un par de años, o a veces hay algunos que me dicen así, no, jodido hacer la tesis, no, profesor, aquí. Entonces, ahí hay un par de temas que, extrañamente, la CONFECH no ha puesto sobre la mesa, que afecta al total de los estudiantes. La deserción al 30% de los estudiantes y la extensión. Si esta carrera dura, yo solo le digo al decano, oye, si la carrera dura en promedio 7,5 años, digámoselo al principio a los estudiantes, para que sepan que van a entrar en una carrera que va a durar 7,5 años. Hagamos una propaganda basada en eso. Estáis locos. Obvio. Entonces, sincerirnos las cosas. ¿Okay? Bueno, pero en fin, esta es una carrera que estoy dando hace 15 años y debo decir que la perdí, ¿okay? Dentro de esta facultad. Pero yo creo que estos son temas que deben haber planteado los dirigentes de la CONFECH. ¿Okay? Deserción. ¿Por qué las tasas de deserción de educación superior son 30 a 40%? ¿Por qué desertan tanto? Y la extensión. Esta no es la peor facultad es Derecho. Derecho, los jóvenes que estudian Derecho a veces se demoran 12 años hasta que sacan el título de abogado. ¿Para qué? Hacer una tesis que queda almacenada que nadie saca. Porque la otra pregunta que hicieron los dirigentes de la CONFECH, ustedes, ¿qué tipo de sistema de educación superior queremos? ¿Cuáles son las respuestas existentes a esta hora? Una respuesta a la solución del mercado. ¿Qué es la que tenemos hoy día? Aquí apunta la solución del mercado y cómo responde a esta pregunta. Descentralización total. Cada institución de educación superior en islote aislado. O sea, en el fondo, lo que hay son feudos. Puro feudo, como en la época medieval, que cada uno está encerrado en su castillo, nosotros en la República de Oche, y no interactuamos con el resto. Cada feudo, entonces, define lo que es una universidad, una institución de educación superior. Vale para los CFT y vale para los IP. ¿Okay? Entonces, no es necesario definir un sistema de educación superior. Por eso cuando los estudiantes, los dirigentes de CONFECH, le hacen el planteamiento al gobierno no entiende de qué está hablando los estudiantes. ¿Okay? ¿De qué nos pregunta esto de definir el sistema de educación superior? Si eso es cómo funciona el sistema, cada uno define lo que es. ¿Okay? ¿Qué tipo de sistema de educación superior queremos? ¿Okay? Esto tiene que ver, la otra respuesta que hay, con la solución presupuestaria respecto a los recursos fiscales. Si todo lo que está detrás es con qué tipo de universidades queremos, y hay distintos tipos de universidades. Tenemos la Universidad del Cruz, nosotros estamos en Cruz. ¿Cuáles son las universidades del Cruz? Es un monopolio de derecho adquirido. No queremos que se nos meta nadie y que los recursos fiscales sigan asignándose al Cruz. Después, esta otra división, universidad sin fines de lucro, universidad con fines de lucro, ok, lo puse como sí, las con, pueden ser sí, da lo mismo. Y luego lo mismo, universidad privada y universidad, aquí tengo que corregir la diapositiva, que corrijan, universidad estatal o universidad privada. Yo creo que la única definición relevante de todo el lote son lo que llaman universidades complejas, las que hacen investigación, y las universidades puramente docentes. Y yo no creo que una universidad que se dedica a pura docencia debiera tener el complejo de que no hace investigación, al revés, un desperdicio de recursos, que una universidad que tiene ventajas comparativas para la docencia haga la martingala de que mire, tenemos un centro de investigación, estamos gastando plata para el marketing y para atraer estudiantes. ¿Cuál es el enfoque siglo XXI para el sistema de educación superior que queremos? Es formación permanente, desde la cuna a la tumba. Uno no puede dejar de estudiar. ¿Okay? O sea, ustedes van a salir el día de mañana con el título, si creen que saben todo, están equivocados. O sea, van a tener que volver a reactualizarse cada 5 años si no quedan obsoletos fuera del mercado. ¿Okay? Entonces, pero
esto apunta a otra cuestión, a otra falla fundamental que tiene el sistema de educación superior chileno y que no está en la discusión. Y que esto es algo que planteó el Banco Mundial y la OECD hace 2 años atrás, ya. Y que lo que debería haber es una especie de autopista de aprendizaje, en que tuviera flexibilidad, modularidad, transportabilidad. ¿Qué quiere decir esto? De que ustedes, en vez de estar en este túnel que tiene 6 años de extensión, ustedes puedan salir y volver, para ver particularmente de cuál especialidad que les gusta más. Hay bastante diferencia entre las especialidades. Entonces no les haría mal salir a los 2 años, que están estudiando, ir al mercado de trabajo, ver en qué consisten las distintas especialidades y volver. Pero aquí es todo o nada. ¿Okay? Entonces esta flexibilidad, esta modularidad, esta transportabilidad, o sea, hay que entrar a interconectar el sistema de educación superior. Y aquí hay un problema de equidad. O sea, aquí los técnicos tienen que dársela la posibilidad que puedan llegar a ser profesionales. ¿Cuál debiera ser la conexión entre CFT y universidades? Es algo que hay que definir dentro del sistema. Pero si el sistema tiene solo CFT y universidades, entonces, ¿para qué existen los IP? ¿Quién inventó los IP? ¿Qué hacen los IP? ¿Okay? O sea, para terminar, efectivamente, falta una carta de navegación del sistema de educación superior. O sea, ¿cómo se integra todo el sistema de educación superior chileno? Eso lo tenemos que discutir. Ahora, eso no se saca en la mesa de diálogo en 1 semana, 2 semanas. Esto es algo que el sistema inglés estuvieron discutiendo durante un par de años, varias comisiones que se han formado al respecto, iluminando de cómo tiene que existir la integración. Ok, hablamos demasiado, lo dejo hasta ahí y hablamos para preguntas.